Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un show más de Cabaret, hoy en viernes 23 de enero 2026. Hoy, el día de hoy, vamos a platicar, usted sabe, al estilo cabaretero, el predialazo de Toño Ochoa. Como dice nuestro querido Alfonso Canumá en los cartones, voy a parafrasearlo, se consuma el predialazo de Toño Ochoa, un asalto a mano armada, un robo en despoblado. Predialazo 2026, que al final de cuentas usted ya vio jueves pasado en la sesión de Cabildo, a pesar de que hubo manifestación ciudadana, que los aplaudidores del gobierno, los medios afines a la comunicación social, tanto del Estado como del municipio, pues, se han encargado de desacreditar las manifestaciones ciudadanas. De eso y más vamos a platicar hoy aquí en el cabaret del viernes 23 de enero 2026. Mi nombre es Leonardo Álvarez. Esto es el cabaret y comenzamos. Adelantaba en la parte introductoria del programa. Le agradezco mucho el favor de su atención hoy que nos está haciendo el favor de ponerse cómodo desde su lugar de donde vive, su oficina, su coche. Qué bueno que nos sigue, dele like. Le agradezco de antemano a toda la gente que ha colaborado para que este proyecto que se llama El Cabaret Itinerante, que encabezo, siga adelante y esté hoy más que nunca vigente por la temática, el estilo y la forma en la que estamos analizando y opinando al respecto de la coyuntura que sucede tanto a nivel internacional, local y nacional. Sobre todo hoy, precisamente con lo que ya le adelantaba de la coyuntura local, pero quiero empezar al mero estilo cabaretero, con los moneros de México. Y justo para no dejar de lado también esta semanita que fue muy importante en la cumbre de Davos en Suiza, el primer cartón que le pido a mi equipo que lo ponga en pantalla, que tiene que ver con Monero Hernández y lo titula It's Showtime, es el momento del show, que fue precisamente la cumbre de Davos, otrora el centro neurálgico en donde se hacían los acuerdos internacionales geopolíticos en torno a la economía mundial, pues se ha convertido o se convirtió en el escaparate de Donald Trump personaje. Donald Trump vinculado a sus excesos geopolíticos y a sus diatribas internacionales. ¿Qué puedo decir al respecto? Ahí le va mi opinión. El showtime de Trump en Davos 2026 ha consolidado su transición de líder político a extorsionador global, Donald Trump, ni más ni menos. Su retórica no buscó consensos, sino la sumisión de aliados históricos mediante un neocolonialismo anacrónico. ¿A qué me refiero? Y le voy a describir tres puntos clave que hay que destacar de la reunión de Davos en Suiza. En primer lugar, la amenaza a Groenlandia, que estuvo poniendo en jaque a la OTAN y a todos los partícipes de esta gran coalición internacional que, como ya usted sabe, el multilateralismo pues está en crisis. ¿Qué pasó con la amenaza a Groenlandia? Trump calificó la isla como un trozo de hielo que pertenece a Norteamérica, exigiendo negociaciones inmediatas de anexión, aunque descartó la fuerza militar por ahora, entre comillas. Utilizó la coerción económica como arma de asalto. Y a eso me refiero al segundo punto, el choque con Mark Carney, el primer ministro canadiense. Abiertamente hubo una contestación muy radical de Donald Trump a los dichos de Mark Carney, un gran discurso desde el punto de vista académico. ¿Y qué opino al respecto? Tras el discurso del primer ministro canadiense sobre el fin del orden basado en reglas, que todas las está rompiendo Donald Trump, Trump respondió con desdén: Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuérdalo, Mark. Un ataque personal que subraya su particular visión sobre la soberanía ajena como una concesión de ellos mismos, de la doctrina Monroe, del destino manifiesto de los norteamericanos. Esto nos lleva a las amenazas con las cuales también, después de chocar con Mark Carney, el impuesto a la OTAN, ¿no? Bajo la amenaza de aranceles del 10 al 25% a los aliados, háblese de Dinamarca, Francia y Alemania sobre todo, Trump intentó forzar un pago por defensa
que me parece que quedó minimizado o anulado después de ciertas tensiones, eh, tratando a la Alianza Atlántica como un servicio de protección privada y no como un pacto de seguridad mutua. Atrás quedó ya esas intenciones a través del Bretton Woods y los tratados, el plan Marshall de reconstruir Europa. Bueno, hoy Trump asume que es gracias a Estados Unidos con que Europa se mantiene unida y que los militares norteamericanos son los que dan la vida. Bueno, esto es el contexto que yo dejaría ahí detrás con este cartón de It's Showtime de Moneo Hernández. Y en resumen, ¿qué diría? Davos presenció un discurso que sustituye la diplomacia por el chantaje. Tome nota, dejando a Europa y Canadá ante una realidad ineludible, la necesidad de una autonomía estratégica frente a un aliado que ya no reconoce reglas, solo lealtades transaccionales, el interés geopolítico y económico por una hegemonía que está en picada. Así le dejo ese gran cartón. Y esto nos lleva a otra discusión que se dio en el fondo, en el marco de la cumbre de Davos, que me permito destacar, y el siguiente lámina le pediría a mi equipo que la ponga. Mark Carney en Davos pronunció un discurso que muchos han catalogado de memorable y hasta cierto punto tienen razón. Hay que destacar el papel de Mark Carney, el valor que tuvo para ponerle ciertos adjetivos y subrayar ciertos enunciados que con claridad enmarcan lo que está sucediendo en el concierto económico mundial. ¿A qué me refiero? La pregunta que nos debemos hacer es, ¿está Canadá diciendo adiós al TEMEC junto a México y Estados Unidos? Eso es algo que dejo ahí de lado, porque al final de cuentas ahorita todo el mundo está abrazando y recibiendo y elogiando a Mark Carney por tener el valor de ponerle un alto, al menos en el discurso, a Donald Trump. Claro, ya le respondió, ya vimos que el bully le respondió. ¿Y qué dijo el primer ministro? Vamos a destacar lo siguiente. El primer ministro de Canadá está diciendo no a Donald Trump y a su forma de negociar. Quizá esté diciendo adiós al TEMEC. Vamos a dejarlo porque eso está en discusión de aquí a junio. En todo caso, marca una línea roja en lo que será la revisión del acuerdo comercial. Y en eso estoy de acuerdo con lo que dicen muchos analistas. Las grandes potencias, textualmente, dice Mark Carney, las grandes potencias están usando la integración económica como un arma. Las tarifas como palancas, la infraestructura financiera como coerción, ¿no? Las cadenas de proveeduría como vulnerabilidades a ser explotadas. Otra vez se está reacomodando la geopolítica internacional a partir de los intereses económicos. Ratificó su intención de buscar alianzas más allá de las que ahora tienen, con aliados que sean incluso potencias medias afines que cumplan los acuerdos, ¿no? Se trata de construir coaliciones que funcionen con socios que compartan suficientes puntos para actuar juntos, unidos y que no declinen en el intento. Ahí está lo que dijo Mark Carney, interesante. Yo lo subrayo en el marco del showtime de Trump en Davos, pero también en el marco de una ruptura que hay en el multilateralismo internacional, en la ONU. Paradójicamente, a Donald Trump el premio Nobel no le concedió la paz, o el premio Nobel de la Paz, la Academia Sueca no le concedió el premio Nobel de la Paz, pero Corina ya le dio el premio que se le otorgó a ella y la FIFA le otorgó un premio por la paz. O sea, imagínense nada más el caos y lo paradójico que estamos viviendo en el mundo. En este contexto, le apunto y le anuncio, por ahí en mi serie que hemos titulado mi equipo y yo, Punto de Inflexión, vamos a tener una charla muy interesantísima con un colega y un amigo muy querido, Gilberto García Vázquez, duranguense, economista, que está radicando en Virginia, Washington, Estados Unidos. Y justamente lo invito a que esté pendiente de mis redes porque vamos a subir una entrevista interesantísima que justo el día de ayer, jueves, hicimos en una conexión por internet donde analizamos este contexto. Y tiene una opinión muy particular sobre el discurso de Kearney y sobre la realidad geopolítica que estamos viviendo. Pero bien, dicho lo anterior, vamos ahora a una coyuntura local que me encantaría que tomáramos como inicio. Y aquí pediría a mi equipo que ponga el primer cartón de Canoma para darle la bienvenida a este análisis local. Y justo
lo dije al inicio, parafraseando a mi querido amigo Alfonso Canomá, escena del crimen, un robo en despoblado, un asalto a mano armada. No, olvídese de los bancos, no, olvídese de los robos que hay en tiendas y robos hormiga que hay en tiendas en Durango. Ahí está, apartado Durango, soberbia, mentiras, cero inversión, predial, desempleo, deuda pública, predialazo de Otoño Ochoa, imagínense, con todos esos elementos es la escena del crimen con lo cual están acabando con Durango. Ya lo dijimos aquí y lo he sostenido con datos. Hay un saqueo sistemático en las arcas públicas de Durango que no solamente vienen de este sexenio, de este 3 años que ya cumplió Esteban, viene de 9 años a la fecha. Y este segundo periodo de Toño Ochoa está configurándose para hacer un saqueo de aquí a 2027-2028. Terrible lo que está sucediendo en Durango. Y esto nos lleva al siguiente cartón de Canomá. Parafraseo del gran Boni. Hoy el secretario del ayuntamiento, disfrazado de ser el pararrayos del alcalde, que no ha dado la cara, está escondido. ¿Qué dice el buen Boni? Dice, aquí también se rehuye gigante, ¿no? Se esconden, no dan explicaciones. Y las explicaciones que dan son parcas. Son acusando a los que legítimamente se están manifestando como politiqueros, como grillos. Ahí tiene usted al secretario Bonifacio Herrera, el secretario del ayuntamiento, aumenta el predial. Aquí también se rehuye gigante y claro, manejado con los hilos del poder por, ¿quién cree usted? Aquí se construye gigante, ¿no? Esteban Villegas y la mano del PRI, claro, abusando de sus pequeñas marionetas en el ayuntamiento, comenzando con Toño Ochoa. Ahí tiene ni más ni menos que la gran crítica a través de los cartones en lo local de Canomá. Y esto nos lleva a la Villegada de la semana. La Villegada de la semana que comenzó con el lunes pasado, la visita, el domingo pasado, para ser claros, la visita del prócer del PRI. Los dioses del Olimpo priista bajaron. La Villegada de la semana, pues fue, y aquí pongo una imagen de un artículo que le recomiendo a usted, mi querido amigo Víctor Montenegro, en El Siglo de Durango, que postea un tuit ahí en X, dice, Gigantes e Inmortales, la mitología priista en Durango. Alito y Esteban y Alito, se identifican con seres mitológicos, ficticios. No existen más que en el imaginario en términos terrenales, son una mentira podrida. Durísimo, mi querido amigo Víctor. Ahí tiene la columna Contrapesos del Siglo de Durango, que puede usted leer ahí en El Siglo. ¿Y qué destaco del texto que pone ahí Víctor Montenegro? Dice, la visita de Alejandro Moreno, Alito, a Durango no fue casual. El líder nacional del PRI eligió uno de los bastiones que le quedan para enviar un doble mensaje. Al interior, de control y disciplina. Hacia afuera, de fuerza y vigencia. El escenario perfecto para que Alito, ese gran prócer, lavara su cara ante el desgaste de liderazgo y la profunda crisis de credibilidad hacia la que arrastra al priismo. Interesante, grave el asunto, porque además yo no conozco un priista decente que se jacte de defender a semejante vandalito, a semejante prócer, que es más que un político en decadencia que está hundiendo al PRI y que desde que él es presidente del PRI, que ilegítimamente se religió, el partido ha perdido la fuerza política que tuvo en años recientes. Hoy tienen ustedes la Villegada de la semana. Y esto me lleva a dar una opinión concreta al respecto. ¿Y qué digo yo al respecto? Es crónica de un cinismo anunciado. Paren las prensas. El Olimpo priista desciende a tierras alacraneras para darnos cátedra de moral con Alito Moreno. Qué conmovedora estampa. Por un lado, Alejandro Alito Moreno, ese fino estandarte de la nueva política. Ja, ja, ja. Clap, 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 clap. Aplausos. Y por el otro, Esteban Villegas, nuestro pequeño cacique local que al mirarse al espejo jura ver a un gigante estadista. Qué triste panorama para Durango. Vienen a predicar unidad. Claro, qué fácil es pedir filas cerradas cuando se tiene el control absoluto
de la nómina, del presupuesto y una prensa domesticada, las focas aplaudidoras. Así cualquiera juega a ser líder, le digo al gigante. Pero el cinismo tiene patas cortas frente a la realidad. ¿Con qué cara defienden hoy los priistas, encabezados por Esteban, su gestión? ¿Con qué cara? Mientras ellos sonríen para la foto, Durango se desmorona con un desplome industrial de menos 13.6% y una caída del PIB de menos 6.3%. Con eso cerramos al segundo trimestre del año 2025, perdón. Felicidades. Clap, 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 clap. Felicidades. Nos han llevado al lugar 30 nacional, superando solo a estados que están en ruinas. Y en medio de este teatro del absurdo, uno se pregunta qué pasará con Toño Ochoa y lo que queda del PAN. Deben sentir un orgullo inmenso al abrazar la alianza ganadora que no ofrece seriedad ni credibilidad, sino pura mediocridad maquillada. No es política, es descaro y cinismo puro. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Qué bueno que nos acompaña y sigue con nosotros, querido amigo. Gracias por sintonizarnos este día que estamos grabando este programa, viernes 23 de enero 2026. Y mire, antes que todo, pues agradecerle nuevamente que nos regale un like, un comentario, que vean todas nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, obviamente X. Estaremos ahí subiendo post y le agradezco mucho el favor que nos hace a mi equipo y a mí, que insisto, hay un equipo que trabaja detrás mío y que, si bien es cierto, yo estoy al frente, hay todo un ejército de gente que nos ayuda y colabora con nosotros para que usted tenga información veraz y un programa con la mayor calidad posible. Obviamente, con este concepto de periodismo en resistencia. Y por eso le agradezco de antemano que nos acompañe. Y mire, vamos al tema que nos ocupa de esta semana, importantísimo. Se consume el predialazo de Toño Ochoa. Se han escondido, han atacado a las manifestaciones legítimas que fueron ahí. Ya, usted sabe que la semana pasada inclusive se dieron el lujo de cancelar una sesión de Cabildo para inventarse esto de los lobitos que llegaron hasta protegidos con la Guardia Nacional. Hubo periodistas que hasta hicieron reportajes. Yo no tengo nada contra los lobos, tampoco contra el zoológico Zaguatoba, que deberían de ponerle atención, está en un estado deplorable. El tema aquí es este tipo de estrategias tramposas para cerrarle la puerta a una oficina y al cabildo que debía ser ciudadano para recibir las demandas de la ciudadanía. Y es en este contexto en el cual se consume este predialazo de Toño Ochoa el jueves pasado, y le pediría a mi equipo que ponga la primera gráfica. En el contexto de cómo se dio ya a partir de esta sesión a la que ya acudió gente y ya se dieron el lujo, pero se reportan trabajadores del municipio que, al estilo del PRI, hoy ya enfundado y consumándose a Toño Ochoa, se reportan trabajadores del municipio obligados seguramente, ocupando los espacios de cabildo para evitar que la gente entrara a la sesión. Y obviamente hubo una manifestación afuera, en las puertas, en los pasillos, se llenó la sala y hubo la oportunidad de que Antonio Bracho Marrufo, abogado, que está encabezando por ahí un movimiento que incluso en redes sociales ya captó más de 11,200 firmas, Change.org, y que incluso hay una posibilidad de continuar un procedimiento legal para ampararse. Es en este contexto que se dio esta reunión que me parece deplorable, y le pedí a mi equipo que pusiera un par de videos, sobre todo el video inicial en donde usted ve la sesión de trabajadores ocupando de manera tramposa los lugares para evitar que llegue gente a ocupar la sesión y que haya críticas hacia el alcalde y hacia el cabildo. Vamos adelante con el video. Aquí estamos. Espérame. Listos para ver lo del reclamo del predial aquí con el pueblo y los regidores. A ver.
pues también haciendo como video en donde se demuestra que la sesión de Cabildo estuvo llena y que tramposamente usaron a personal del municipio para ocupar esos espacios. Pero ahora vayamos a la parte exterior. La siguiente lámina que usted va a ver en pantalla es la parte del exterior del Cabildo, donde había ciudadanos y el pasillo que lleva hacia el recinto donde se estaba llevando la sesión. Para eso también tenemos por ahí un par de videos. Hubo gritos y consignas para el Cabildo. Dan carpetazo con una votación de bloque, que también hay que destacarlo, en bloque PAN, PRI y Morena, ¿no? Que sigue escudándose en que pues, es un impuesto progresivo que no afecta a las clases populares. Pues, respetable esa opinión, pero el problema es que Morena es un partido de oposición y ese es parte del hándicap que tienen en contra. Entonces, dan carpetazo a una votación en bloque, tanto PAN, PRI y Morena, y a favor de mantener la ley de ingresos intacta sin ningún cambio. Y esto refleja pues, que se consume este predialazo. Pero vea usted las imágenes que le presento a continuación del exterior. En la parte exterior también del recinto había gente manifestándose. Por ahí le recomiendo una entrevista que hace el director de Raza Cero, este portal de internet, Fernando Miranda, que ahí abordó a Aarón González, ¿no? Que es sublime la entrevista que da Aarón porque tanto que luego responde a Aarón de manera no propia de un director de comunicación y que además es una extensión de Víctor Hernández, el director de comunicación del Estado, y de Esteban, pues me parece que han hundido a Toño Ochoa, digo, con esos amigos y funcionarios, ¿para qué quieren enemigos Toño Ochoa, no? En ese contexto de gritos, de consignas, pidiéndole a Toño Ochoa que diera la cara, digo, de aquí en adelante le van a estar recriminando, quiera o no, el aumento del predial. Pero vamos a ver el posicionamiento de Movimiento Ciudadano en bloque, que me parece loable desde que la semana pasada Francisco Franco Soler, Pancho Franco, decidiera abrir el canal de escucha para sentarse con empresarios, sentarse con ciudadanos, que evidentemente había reclamos de excesivos incrementos de un año a otro del costo del predial. Entonces, el posicionamiento de Movimiento Ciudadano me parece interesante. Se les han ido a la yugular, claro, primero los regidores con los que comparte el recinto y una parte del panismo que apoya a Toño Ochoa y el priismo, sobre todo muy, muy radicalmente. Sin embargo, pues es de sabios corregir, ¿no? Y el posicionamiento de MC en bloque, lo que yo destacaría es que ponen sobre la mesa en la sesión para ser votado un punto de acuerdo a corto plazo para incrementar los descuentos al 50% todo el 2026. Eso por un lado. Acuérdense que ya Bonifacio Herrera también deslegitimó eso e incluso en una posición un tanto burlona hizo ver que no se podían modificar el descuento del 50% del predial, porque eso estaba consignado en la ley federal. Digo, lamentable la posición de Bonifacio, se respeta, pero pues hay que decirlo con claridad, ¿no? No están dando la cara y no se están portando a la altura de un funcionario público que es el secretario del ayuntamiento. Ese punto de acuerdo ahí estuvo, pero dos iniciativas que también me parecen muy coherentes y pertinentes para el asunto que se está tratando. La primera, para regresar al modelo anterior, la posibilidad de analizar que se sigue cobrando la forma en que a partir hasta el 2025 se cobró con un porcentaje fijo el aumento del predial. Sin embargo, también se plantea una segunda propuesta de reforma que era para proponer que se respetara el nuevo método aprobado, pero con un tope que no supere el 10% de incremento al año anterior. Es decir, incluso 5%, 3.9% que es la inflación, más 6 puntos, pues me parece interesante, ¿no? Ahí tiene usted ese posicionamiento en bloque de Movimiento Ciudadano que desde mi perspectiva era válido.
creo yo que aquí muestran cerrazón y manifestación que ellos han minimizado, igual y prende y es una bola de nieve que va a crecer sobre todo por las cuestiones políticas que el alcalde pretende en 2026 y 27, que ahorita hablamos al respecto. Y en este contexto vamos a ver cómo se votó, porque también se ventiló la forma en que votaron en bloque para rechazar o aprobar esta adenda iniciativa que puso Movimiento Ciudadano sobre la mesa de discusión. Le pediría a mi equipo que ponga en pantalla este predialazo de Toño Ochoa, pero el sentido de las votaciones. Y usted puede ver ahí cómo tanto los regidores del PRI, encabezados por Bonifacio Herrera y Toño Ochoa, perdón, y los del PRI, pues votaron a favor, en contra, todos en bloque, de que se revisara la propuesta de Movimiento Ciudadano para ser votada. Entonces, ahí está el reclamo ciudadano. Veamos qué procede. ¿Quiénes son? Y se los leo rápidamente. La fracción del PAN encabezada por Toño Ochoa, luego viene Luis Ignacio Orrante, que Nacho Orrante, desde mi perspectiva como coordinador, tampoco ha dado la cara para manifestarse como el bloque panista que gobierna en el Cabildo. Y luego viene Diego Flores, Patricia Caram y Manuel Alex Gurrola, ¿no? Esos son el bloque panista. Claro, estuvieron en contra de revisar la ley de ingresos y las propuestas de Movimiento Ciudadano. Luego viene el bloque del PRI, que la encabeza Ali Gamboa. Y Ali Gamboa tampoco se ha manifestado. Aquí aparece Gabriel Hernández, que ella es la coordinadora de los regidores y ha brillado por su ausencia, ha hecho mutis. Como coordinadora no ha sido capaz tampoco de enfrentar y decir con claridad pues que van con Toño Ochoa y que lo apoyan. Han guardado silencio. El PRI siempre se jactó de atender a las clases populares, ¿no? Pues bueno, no me explico por qué no dan la cara. Entonces, Ali Gamboa, Gabriel Hernández, luego viene Brenda Pacheco, Ariel Ma y Jorge Herrera. Estos dos últimos, acuérdese que el mismo día que Pancho Franco lo acusan de recular, ellos mismos, sobre todo Jorge Herrera, lo insta a no rajarse, ¿no? A no romper el pacto y los compromisos. Vaya usted a saber qué pactos y compromisos hubo, ¿no? Luego viene el bloque de Morena, encabezados por Iván Gurrola, Stephanie García y Marisol Carrillo, que el día de hoy, viernes 23, Marisol Carrillo, desde mi perspectiva, de una declaración totalmente fuera de lugar, innecesaria. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, si bien es cierto, han dado la explicación técnica que estos impuestos son progresivos y que respetan la base de bajos ingresos que respeta Morena, no puedes tú apoyar al PRI, al PAN, porque es una lucha histórica de estar en contra como oposición. Entonces me parece que el día de hoy Marisol Carrillo, viernes, da una declaración bastante lamentable y creo yo que perjudica el tema de Morena en conjunto y los pone sobre la pared. Iván Gurrola intentó explicar esta base progresiva del impuesto predial, pero y me parece que muy legítimamente y lo hizo correctamente, sin posicionarse como Marisol en el sentido de apoyar al bloque del PRI y el PAN. Entonces, eso se ve mal para la militancia morena, independientemente que no se afecte a los más pobres, ¿no? Y luego vienen el bloque que hay que reconocer que al final de cuentas, si bien es cierto, falta de ese bloque que abrace y apapache, tanto en el discurso como en los hechos, a Pancho Franco, hay que reconocer que todos en bloque defendieron la propuesta para estar a favor de discutir la adenda que proponía Movimiento Ciudadano. Y hay que reconocer que este movimiento lo encabezó Pancho Franco Soler, luego viene Mariana Verduga, José Alfredo Varela, Gloria Arriola, Alan Espinosa y obviamente la petista Socorro Páez, que son los que se manifestaron en bloque para revisar la ley de ingresos y incluso proponer reformas o adendas. Ahí está el reclamo ciudadano desde la perspectiva que los medios de comunicación o la gente que como yo analiza las políticas públicas, pues me parece que es muy válido y tienen razón porque hay errores y cobros excesivos de un año a otro. Esos casos deben revisarse y se les debe dar atención. Veamos qué procede. La verdad, habrá quienes opten, como en otras entidades, por ampararse. No sabemos si ese movimiento fructifique. Curiosamente, en otras latitudes, el PAN está promoviendo amparos. En Nuevo León, en Monterrey, prácticamente una diputada de Movimiento Ciudadano está encabezando las marchas contra el predial. Y eso me parece que es un llamado de atención a la clase política local
porque las condiciones económicas no están como para que castigues a la clase media, a las pequeñas y medianas empresas, con una ley de ingresos que ahorita analizamos puntualmente cómo está afectando esos estratos sociales. Si los ciudadanos se organizan, puede que este movimiento se cristalice por ese rumbo en el tema de los amparos. Desde mi perspectiva, insisto, sería lo adecuado, pero habrá que hacerse la pregunta que queda de fondo, ¿no? De telón de fondo. ¿Habrá consecuencias políticas sobre José Antonio Toño Ochoa, el PRI, el PAN y Morena? Eso se lo dejo ahí para analizarlo. Todo eso está por verse. Pero queda claro que el Movimiento Ciudadano se desmarcó de estos aumentos y claramente fijó postura. Y eso hay que celebrarlo. Al menos rompe una unanimidad que usted sabe que en cualquier cuerpo colegiado, cuando algo se decide por unanimidad, algo apesta. Ahí hay acuerdos, ahí hay consenso comprado, cochupos, ¿no? Queda claro que MC se desmarcó. Veremos si esto reditúa en una mejor presencia entre las clases medias y altas de Movimiento Ciudadano. Vamos a ver si le granjea algunos votos, aunque ha habido críticas, entre el panismo totalmente molesto con la actual dirigencia estatal, que hay que decir que una buena parte de los perfiles de Movimiento Ciudadano es una escisión del PAN, y con el comportamiento de Toño Ochoa, ¿no? Vamos a ver si hay consecuencias de la mano del PRI y obviamente de su marioneta principal o de su titiritero, ¿no? Titiritero, Esteban y Toño Ochoa. Vamos a ver qué sucede. Yo en este caso quiero poner sobre la mesa, y va la gráfica que sigue, un análisis técnico de la ley de ingresos que ya se la adelanté durante toda esta semana. Le invito a que lea mis páginas de internet, elcabret.mx o gdinnovaciones.com. Ahí es donde subo todos estos análisis. Un análisis técnico, una ficha técnica de los ingresos del municipio en el 2026, nos dice que, en primer lugar, hay un endeudamiento autorizado de hasta 230 millones de pesos para el ayuntamiento. Pues el pretexto es que es inversión productiva. Y el enfoque principal de toda la ley de ingresos, pues es una recaudación basada en propiedad inmobiliaria, el predial, ya vimos una nueva fórmula de cobro y además las sumas, derechos de agua que afectan a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo las empresas comerciales, y la deuda pública, ¿no? Fíjense nada más, dos vías de recaudación directa, la deuda, porque al final de cuentas esos intereses de deuda van a sacrificar recursos futuros del ayuntamiento, ¿no? Vamos a pagar servicios de la deuda más intereses y capital y recaudar más, ¿no? ¿Para qué? Ellos dicen que para obra pública, cuestionable. Tal parece que Esteban Villegas y Aispuro, y eso lo subrayo, ya le contagiaron a Toño Ochoa la irresponsabilidad y voracidad fiscal, ¿no? Replicando en el municipio los vicios financieros que tanto han lastimado al Estado. Y esto lo digo desde Aispuro a la fecha. Las finanzas públicas están más que pésimo, muy mal. Esteban Villegas llegó en el 2022 prometiendo recomponer y han pasado 3 años y que parece a propósito, lo que han hecho es descomponer el flujo de las finanzas públicas normales por fuera de la ley, de las normas de disciplina financiera, y al parecer ya se lo contagió Toño Ochoa. Entonces la pregunta es, con la imagen que tiene usted ahí a su izquierda, ya en serio, ahora sí viene lo mejor para Durango después de analizar técnicamente la ley de ingresos. En este contexto, la gráfica que sigue, la número 11 para nuestro consecutivo, voy a ponerle sobre la mesa, ojo, el municipio aprobó 230 millones para 2026 de deuda. Bueno, en el 2025, al cierre del tercer trimestre, al mes de septiembre, 30 de septiembre para ser concretos, el informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con la deuda pública reportada a Hacienda, nos muestra el siguiente reporte, que para mí es importantísimo. De 2.457 municipios que hay en el país, Durango ocupa el lugar número 55 con 113.7 millones de pesos. Es decir, Durango pertenece a ese conjunto de 48 municipios que representa el 9% de esos 2.457. Durango entra en ese grupo, que presenta deudas superiores a 100 millones de pesos y hasta 500 millones. Durango tiene 113 millones de pesos.
Entonces, dicho lo anterior, el municipio ocupa la posición 55 a nivel nacional con una deuda de 113.7 millones. Su deuda no pone en riesgo las finanzas públicas al 30 de septiembre del año pasado. Sin embargo, para 2026 se le aprobó un endeudamiento de 230 millones de pesos adicionales. Eso nos lleva a la friolera de 340 millones al cierre de este año. Eso es lo que se perfila. Entonces, ¿qué está sucediendo? Mi opinión al respecto, y en modo de tiradera, diría que lo titularía de la siguiente manera. El municipio de Durango 2026 triplica la deuda y es el pecado original de la reelección, ¿no?, de Toño Ochoa. En economía, los números no tienen sentimientos, pero sí tienen consecuencias. Hoy el municipio de Durango goza de salud financiera, de acuerdo al informe de la Cámara de Diputados. Según el último reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, al tercer trimestre del 2025, nuestra capital ocupa el lugar 55 de 2.457 municipios en el país, sobre todo por el ranking de su deuda, con un saldo registrado de 113.7 millones de pesos. En términos técnicos, estamos en semáforo verde, entre comillas. La deuda actual es sostenible, manejable y no compromete el futuro de la alcaldía. Sin embargo, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 pretende dinamitar esa estabilidad. La autorización para contraer 230 millones de pesos adicionales en deuda no es un ajuste menor. Es una reingeniería financiera de alto riesgo. Matemáticas simples. Sumar 230 millones a 113 actuales implica elevar los pasivos a 343.7 millones de pesos. Estamos hablando de un incremento real de 202% de un plumazo. A ver, usted incremente 202% su deuda, a su empresa, a su gasto familiar. ¿Qué sucede? ¿Por qué esto es una alerta estratégica y no una simple operación de crédito? Por el contexto y la señal política que mandan. La administración actual de Toño Ochoa ha decidido romper la regla de oro de la prudencia. Estrangula al contribuyente con una nueva matriz catastral y tasas progresivas de predial. Es una gran contradicción. Y simultáneamente hipoteca el futuro de efectivo para el ayuntamiento. Conclusión. Tal parece que Esteban Villegas y Aispuro ya le contagiaron a Toño Ochoa la irresponsabilidad o voracidad fiscal, hay que decirlo, irresponsabilidad o voracidad fiscal, replicando en el municipio los vicios financieros que tanto han lastimado al estado de Durango. Nos enfocamos hacia un municipio que va a dejar tronadas las finanzas públicas del municipio como están en el estado. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta. Gracias por seguir en sintonía del Cabaret. Y mire, solo para cerrar ya la jornada del día de hoy, estamos grabando, insisto, este programa el viernes 23 de enero. Nada más me queda agradecerle su apoyo y le pido ahí que mi equipo ponga una pantalla, la número 2 en el numeral que tenemos, sobre el bufón, el precursor del influencer moderno. Sígame en redes sociales, por ahí se acaba de publicar un clip de video interesante en TikTok, en YouTube, en Facebook, sobre el precursor del influencer moderno. El bufón, que es un visionario. Es el tatarabuelo de los tertulianos de televisión y los opinólogos de redes sociales. Alguien dispuesto a humillarse públicamente y decir barbaridades ruidosas para entretener a una audiencia que se cree superior a él. Todo por un poquito de atención y unas monedas. La única diferencia es que el bufón de antes, no el que usted ve en la pantalla, ni al titiritero que ve también allá abajo, la única diferencia es que el bufón de antes sabía que todo eso era un chiste. Síganme en mis redes sociales, le agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esto es El Cabaret Itinerante. Hasta pronto.